Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Este año en China, cerca de 890.000 personas solicitaron el examen nacional de cualificación profesional para trabajadores sociales, una cifra que ha estado aumentando notablemente desde 2019. ¿Cómo es el trabajo de los trabajadores sociales y por qué son cada vez más importantes para la vida diaria de los ciudadanos y para el desarrollo social del país? Para profundizar sobre este tema, hoy vamos a realizar una conexión a distancia con Lin Hua, investigadora de la Academia de Ciencias Sociales de China. Hola, señora Lin, bienvenida a nuestro programa. Hola, Shen Qian. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿podría decirnos qué engloba el concepto de trabajador social? En los últimos años hemos visto un elevado interés en China hacia esta profesión y aunque estamos familiarizados con ellos, quisiéramos saber más sobre su campo de acción. El trabajador social es un profesional cualificado que trabaja en agencias de servicio social dedicándose al servicio social especializado. Concretamente, primero, los trabajadores sociales son importantes participantes en la gobernanza social de base. Aunque la mayoría de nosotros nos encontramos con trabajadores sociales más en la administración y corrección de la comunidad, de hecho, su trabajo abarca todos los aspectos de vida social, como por ejemplo la erradicación de la pobreza, la revitalización rural, la asistencia social, el bienestar social, la caridad social, la rehabilitación de los discapacitados, la atención médica y sanitaria, los servicios para jóvenes, la protección familiar, la lucha contra las drogas y rehabilitación de las mismas, la prevención y el control de la pandemia, etc. Segundo, el trabajo social es tanto una profesión como una ocupación. El trabajo social es una carrera universitaria tanto en China como en el extranjero. Las universidades ofrecen cursos relevantes para formar a personas con experiencia y habilidad en el trabajo social. Tras su graduación, se invierten en trabajadores sociales a tiempo completo. Cuarto, los servicios normalizados y profesionales que presta el trabajo social se han incorporado al sistema institucional de la sociedad moderna y son indispensables para ayudar a resolver los problemas sociales y garantizar un desarrollo social estable. En años recientes, la cifra de los que se registraron en el examen de calificación profesional de trabajador social ha aumentado notablemente. A su juicio, ¿a qué se debe este fenómeno? Según las estadísticas, desde 2019, el número de aspirantes al examen de calificación profesional del trabajo social ha aumentado significativamente año tras año, en más de 100.000 personas cada año, siendo unas 890.000 personas las que se han presentado al examen este año, registrando un récord histórico. Y hay razones tanto de demanda como de oferta detrás del aumento. En cuanto a la demanda, con la mejora del nivel de la gobernanza social, se ha perfeccionado la división del trabajo entre trabajadores sociales y hay una creciente demanda de puestos de trabajo social en diversos campos, tales como la comunidad,
la atención a las personas mayores, la atención médica, la lucha contra las drogas, la justicia, la educación, etc. En la actualidad, el número de profesionales del trabajo social está todavía lejos de satisfacer la demanda social y hay una gran escasez de calificados en todos los campos, especialmente en los servicios de atención a la tercera edad, la justicia y la atención médica. Y desde el punto de vista de la oferta, el examen de cualificación de trabajo social y la temporada de graduación están muy próximos entre sí. El número de graduados de las escuelas superiores y de universidades ha alcanzado un récord de 10.670.000 este año, un aumento de casi el 18%. Por eso existe una dificultad de encontrar el trabajo para los graduados universitarios. Por eso crear más empleos es muy importante. Y el trabajo social es una profesión que puede explorar más oportunidades de empleo en muchos aspectos y canales y puede desempeñar un cierto papel en el alivio de la dificultad de empleo. En el 14º Plan Quinquenal, la hoja de ruta del desarrollo del país para los próximos 5 años contiene un capítulo dedicado a los trabajadores sociales como piezas claves en la consecución de los logros, y de ahí que propone facilitar y regular la participación de los trabajadores sociales en la gobernanza social. ¿Qué sentido tiene este capítulo para el desarrollo social o para el país? Durante el 13º Plan Quinquenal, las organizaciones sociales, los trabajadores sociales y los voluntarios ya estaban muy implicados en la gobernanza social. Y durante el 14º Plan Quinquenal se dieron más instrucciones sobre los requisitos para el trabajo social. Y en el capítulo 51 del 14º Plan Quinquenal, titulado Construcción de un nuevo modelo de gobernanza social al nivel de base, se propone consolidar los cimientos de la gobernanza social a nivel de base, desbloquear y regular las vías de participación de los agentes, las nuevas clases sociales, los trabajadores sociales y los voluntarios en la gobernanza social. Y también estimular la vitalidad de la gobernanza social a nivel de base. Esto significa que, por un lado, los trabajadores sociales tendrán más oportunidades de participar en la gobernanza social que antes eran inaccesibles y difícil de participar. Y por otro lado, los trabajadores sociales tendrán que ser más regulados y ordenados en su participación en la gobernanza social. El periodo del 14º Plan Quinquenal es el primer lustro después de que China haya construido plenamente una sociedad moderadamente acomodada y haya alcanzado su objetivo del primer centenario, haya iniciado una nueva construcción de un país socialista moderno y una marcha hacia su objetivo del segundo centenario. China ha pasado a una etapa de desarrollo de alta calidad. Esto ha supuesto una mayor exigencia para el desarrollo del trabajo social. Un desarrollo de alta calidad requiere una estructura de trabajo social madura y normalizada,
y también un fuerte apoyo a la construcción social a nivel de base. Y a continuación vamos a conocer más detalles de todas las labores que abarca esta profesión. En las actuales circunstancias y en medio de la pandemia, los trabajadores sociales vienen desempeñando un rol muy importante y aunque no son tan visibles como los médicos y personal sanitarios, ellos están allí cumpliendo su rol a cabalidad. Según su criterio, ¿cuáles son las contribuciones que los trabajadores han hecho en la prevención y control de la pandemia? En comparación con otros grupos, los trabajadores sociales profesionales tienen ventajas evidentes a la hora de movilizar los recursos sociales, atender a los grupos vulnerables y satisfacer necesidades diversificadas. En concreto, la contribución de los trabajadores sociales se refleja en los siguientes aspectos. En primer lugar, los servicios de información, como por ejemplo, durante la primera etapa de la pandemia, la información en la Internet era confusa y la comprensión de los residentes sobre la pandemia era inexacta. En ese momento, los trabajadores sociales introducieron a los residentes la situación de la pandemia de manera oportuna, seleccionaron la información oficial, informándoles de cómo prepararse para enfrentar a la pandemia y presentándoles las medidas del gobierno para que puedan tener una comprensión adecuada de la misma. Y otro ejemplo es que cuando se introduzcan las vacunas, los trabajadores sociales también proporcionan información científica relevante para orientar a los residentes a vacunarse. Y en segundo lugar, los trabajadores sociales organizan actividades directamente relacionadas con la prevención de la pandemia, como las pruebas de detección del COVID-19 y la distribución de materiales de prevención de la pandemia. En tercer lugar, ellos también proporcionan servicios de subsistencia. Durante la pandemia, cuando los residentes tienen dificultades para hacer la compra y acudir al médico debido al aislamiento, los trabajadores sociales proporcionan la ayuda. Y en cuarto lugar, ellos también proporcionan asesoramiento psicológico. En vista de los numerosos efectos mentales de la pandemia en el pueblo, los trabajadores sociales van a conocer las condiciones psicológicas de los residentes mediante consultas telefónicas y comunicación a través de WeChat, etc., y ofrecen asistencia psicológica oportuna para aliviar la tensión y la ansiedad de los residentes. Muchas comunidades también organizaron y organizan actividades en línea durante la pandemia, incluida la capacitación de habilidades para enriquecer la vida del pueblo. En general, los trabajadores sociales se dedican a un trabajo trivial y disperso, pero gracias a su labor, China ha podido tejer una enorme y tupida red para impedir la pandemia. Y además de la pandemia, la labor de los trabajadores sociales trasciende a otras facetas cotidianas de la vida. Son piezas claves en la producción social y salvaguarda del orden social. ¿Podría profundizarnos más sobre la labor de los trabajadores sociales? El trabajo social abarca muchos ámbitos, como por ejemplo en la lucha contra la pobreza,
los trabajadores sociales han trabajado mucho. Antes de todo, ellos visitan personalmente los hogares de los grupos pobres para investigar y comprender sus dificultades específicas, explicarles pacientemente las políticas nacionales de alivio de la pobreza y también ayudar a los pobres a cambiar sus ideas y a reforzar su confianza para salir de la pobreza. Y en cuanto a la asistencia social, los trabajadores sociales llevan mucho tiempo trabajando en la base y son una fuerza importante en la asistencia social, presentando servicios especializados en la coordinación de las relaciones familiares, la investigación y el tratamiento de la violencia familiar y la protección de los derechos e intereses de los niños. Y en el caso de las personas con problemas que superan la capacidad profesional de los trabajadores sociales, como por ejemplo las personas con enfermedades mentales, los niños autistas y los drogadictos, los introducen a los organismos de servicios adecuados mediante la cooperación interprofesional. Y en el ámbito de la seguridad ciudadana, la participación de los trabajadores sociales ha sido muy importante también. Una categoría especial es la de los trabajadores sociales antidroga, que rara vez son conocidos y enfrentan a cierto riesgo, ¿sí? En el proceso de control integral de las drogas, los trabajadores sociales antidroga participan activamente en el tratamiento antidroga, la educación para la prevención de las drogas, la promoción de la salud física y mental de los drogadictos, el ajuste cognitivo, la asistencia social, el ajuste de las relaciones familiares, la reconstrucción de la red de apoyo social, la asistencia para el empleo y la prevención de las recaídas, etc. Y es un consenso que la comunidad internacional concede gran importancia al desarrollo de los trabajos y asistencia social. ¿Conoce usted las características del trabajo de los trabajadores sociales en otros países? El plan de acción se corresponde con el modelo de desarrollo del país donde se encuentra. El trabajo social como disciplina y profesión tiene su origen en los países occidentales y solo existe desde hace más de 100 años. Los primeros trabajos sociales en el occidente estaban básicamente relacionados con el alivio de la pobreza y podrían describirse como una respuesta de la clase dominante a la desigualdad social. Se desarrolló en un momento en el que la protección familiar tradicional y el apoyo vecinal ya no eran suficientes para satisfacer las necesidades sociales reales y se reforzaba el papel del gobierno en el bienestar social. El trabajo social en sus primeras etapas era de carácter ad hoc y no profesional, y su papel en la solución de los problemas sociales era limitado. Desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, el trabajo social en el occidente entró en una etapa de desarrollo profesionalizado e institucionalizado. Esto tuvo mucho que ver con el desarrollo social de los países occidentales. Por un lado,
El sistema de bienestar social en Occidente se desarrolló mucho después de la Segunda Guerra Mundial y la idea del estado de bienestar fue reconocida por muchos países. Y estos países reconstruyeron y ampliaron sus sistemas de seguridad social según el modelo de estado de bienestar. Y por otra parte, las necesidades diversificadas y jerarquizadas de los beneficiarios de los servicios sociales modernos han dificultado que el trabajo social tradicional pueda satisfacerlas. Además, el desarrollo del trabajo social no puede separarse del desarrollo de la ciencia moderna. Y muchas teorías de la psicología, de la medicina, de la economía y de la sociología se han introducido en el trabajo social y se han convertido en principios rectores. Si resumimos la historia del desarrollo del trabajo social en el Occidente, podemos trazar algunas leyes. En primer lugar, el desarrollo del trabajo social es inseparable de las necesidades de la institucionalización y la economía de mercado. Y en segundo lugar, el concepto de bienestar social es una base ideológica importante para apoyar el desarrollo del trabajo social. Y en tercer lugar, la intervención del Estado es la fuerza clave para promover el desarrollo del trabajo social, especialmente el trabajo social profesional. Y en cuarto lugar, el trabajo social necesita ser institucionalizado, ¿sí? Para China me parece que estas leyes son relevantes. ¿Cuáles son los criterios que privan a la hora de la selección de los trabajadores sociales en el extranjero y qué aspectos de esa labor podemos captar? El trabajo social es una formación profesional en los Estados Unidos en la que las competencias de los trabajadores sociales se consiguen mediante prácticas dentro y fuera del aula. La carrera de trabajo social en los Estados Unidos también da mucha importancia a la formación práctica de los candidatos en el proceso de la selección. Los programas de máster en trabajo social son similares al modelo de MBA con el objetivo de formar a trabajadores sociales con habilidades especializadas, mientras que los programas de doctorado tienen una orientación académica y se centran en diversos problemas sociales y sus respuestas. En Japón no es fácil convertir en trabajador social. Hay que asistir a una institución de enseñanza superior para recibir una educación profesional de trabajo social y luego hacer un riguroso examen de calificación después de la graduación. Los que aprueben tienen la oportunidad de trabajar en este campo. Yo creo que a partir de las experiencias de los trabajadores sociales en varias regiones, varios países, en cuanto a la selección y la formación, es muy importante señalar que el trabajo social es una profesión muy orientada a la práctica. En otras palabras, la profesión no puede completarse solo con el aprendizaje en el aula, sino también participando en la práctica y enriqueciendo
las competencias profesionales con la experiencia práctica. Esto debería tenerse en cuenta en la selección y formación de los trabajadores sociales en China. En general, ¿cuáles son las dificultades y desafíos a los que se enfrentan los trabajadores sociales en el cumplimiento de sus labores? ¿Cuál es el futuro de los trabajadores sociales en China y qué políticas se han aprobado para garantizar el desarrollo de la profesión como tal? Yo creo que una de las dificultades de desarrollo a las que se enfrentan los trabajadores sociales es que el reconocimiento de toda la sociedad aún no es alto. Aunque muchas personas se han inscrito en el examen de calificación profesional de los trabajadores sociales en los últimos años, el público no entiende bien el significado, el papel y las funciones de los trabajadores sociales, creando así un gran obstáculo para la formación profesional de trabajo social. Y otra dificultad es que hay una relativa falta de profesionales y es necesario mejorar la calidad profesional. Mucha gente tiene una impresión de que el trabajo social lo puede hacer cualquier persona. De hecho, los trabajadores sociales son muy profesionales y deben tener una gran capacidad de comunicación, de intercambio. Tienen que tener muchos conocimientos jurídicos, psicológicos y otros conocimientos profesionales y poder captar con precisión las necesidades del pueblo y resolver sus problemas a tiempo. Algunos administradores de base han dicho que hasta ahora las oficinas de trabajo social de todo el país están ahora en pleno funcionamiento, pero debido a los bajos salarios y a la grave fuga de personal, muchos lugares se enfrentan al dilema de que los profesionales no quieren ir a trabajar como trabajador social y las oficinas de trabajo social no pueden contratar a profesionales adecuados. Lo que vale la pena destacar es que los gobiernos de todos los niveles han publicado una serie de políticas sobre la remuneración de trabajadores sociales y en algunos lugares se han establecido disposiciones detalladas para los proyectos de compra por parte del gobierno con el fin de garantizar la profesionalidad de los proyectos de servicios sociales y la estabilidad de los salarios de los trabajadores sociales. Me parece que con el continuo desarrollo social y la mejora de la profesionalidad de los propios trabajadores sociales, esta profesión será cada día más reconocida y el espacio para el desarrollo de la profesión y el entorno institucional de trabajo social también será cada día mejor. Bueno, muchas gracias a nuestra invitada Lin Hua por compartir con nosotros sus puntos de vista. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.